Médico TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tu Médico TV, un programa donde queremos llevarles a ustedes información precisa y puntual, sobre todo también práctica y certera, de voz de los especialistas. Los mejores especialistas están en este programa gracias a Trimedicals. En redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como Tu Médico TV y nuestro patrocinador también Trimedicals en Facebook y en Twitter. El día de hoy vamos a estar platicando de cirugía de mínima invasión y me acompaña el doctor Carlos Gutiérrez Partida, neurocirujano, especialista en cirugía de columna mínimamente invasiva, socio fundador y miembro de the World Federation of Minimally Invasive Spine Surgery, miembro de the North American Spine Society, miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna AC, miembro de la sección de columna de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y coordinador regional México de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. Doctor Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. No, pues muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y cuéntanos, doctor Carlos, ¿qué es la cirugía de mínima invasión y estos procedimientos mínimamente invasivos, y en qué consiste? Bueno, la cirugía de mínima invasión de columna vertebral es diferente con respecto a la tradicional en que la cirugía de mínima invasión se tienen que lograr los mismos objetivos que la cirugía abierta, pero con menos lesión a daño tisular, es decir, menos lesión a músculos, menos lesión a los tejidos como cartílagos, etcétera, etcétera. Prácticamente eso es una definición simple de lo que es la cirugía de mínima invasión. Menos lesión a los tejidos adyacentes, etcétera, etcétera. Y no solo tiene que ver entonces con una mínima invasión, sino también, obviamente, y lo vamos a platicar durante el programa, menos cicatrices también, ¿no? Claro, no solamente tiene que ver solo con el tamaño de la herida, ¿no? Una herida pequeña no es sinónimo de cirugía de mínima invasión, sino que es una herida y que implique el respeto a las estructuras adyacentes, como ya lo dije, músculos, ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo importante, la preservación de esos tejidos. ¿Me podrías dar algunos ejemplos de estos procedimientos de mínima invasión que mencionas? Mira, algunos procedimientos de mínima invasión los podemos dividir como aquellos percutáneos, endoscópicos, tubulares y los tubulares asistidos por endoscopía y tubulares asistidos por microscopía y después la cirugía abierta o la tradicional. Así lo podríamos dividir como el desglose de la cirugía. Pero particularmente aquí estamos hablando de la cirugía de mínima invasión. ¿Y por qué sí a esta cirugía de mínima invasión? O sea, el sí viene por parte del paciente, viene por parte del médico. Supongo que viene evidentemente la recomendación del médico, como es tu caso, como especialista, para hacer este procedimiento en el cual te especializas. ¿Por qué sí a este tipo de cirugía? Bueno, la cirugía de mínima invasión hoy en día se sabe que aparte de las bondades de la cirugía de mínima invasión, es decir, menor lesión a las estructuras adyacentes, también es de menor costo a la larga, es de menor costo. Esto también, las cirugías de mínima invasión reducen el tiempo quirúrgico, reducen el sangrado, el tiempo posoperatorio y el alta prácticamente se puede hacer el mismo día o al día siguiente con estas técnicas de cirugía de mínima invasión. Cuando se hace tradicional, el paciente puede estar algunos días más, tiene mayor riesgo de sangrado, tiene mayor tasas de infecciones que con respecto a la cirugía de mínima invasión y también el ausentismo laboral, que es mucho menor con la cirugía de mínima invasión que con respecto a la cirugía abierta. Por todas estas cosas es superior la cirugía de mínima invasión con respecto a la cirugía tradicional o abierta o los procedimientos de mínima invasión. Poquito antes de empezar el programa estaba platicando con el doctor Carlos Gutiérrez sobre el tiempo que le toma a él practicar una cirugía de mínima invasión y me comentabas que va entre 2 y 4 horas la cirugía. Dependiendo, si es algún procedimiento percutáneo, por llamar alguno, bloqueo facetario o bloqueo radicular, podemos tardar 12 minutos, 10 minutos, dependiendo. Ya cuando el paciente necesitamos hacer una cirugía un poco más complicada, es decir, poner cajas entre las vértebras, poner algunos tornillos en las vértebras, podemos tardar unas 2 o 3 horas, aproximadamente 4 horas cuando mucho la cirugía. Es una cirugía prácticamente, se acortan los tiempos quirúrgicos también. Ciertamente estos tiempos quirúrgicos se acortan con la experiencia que tenga el cirujano, ya que sabemos hoy en día que la curva de aprendizaje cuando alguien quiere intentar hacer estos procedimientos de mínima invasión en un principio, ciertamente su curva y los tiempos quirúrgicos se van a alargar y conforme vaya teniendo mayor experiencia este cirujano, los tiempos quirúrgicos se acortan de manera considerable y eso ayuda mucho también en costos indirectos de los hospitales y de los insumos que se utilizan. Me comentaba también el doctor sobre
lo joven que es esta práctica en nuestro país. Y me estabas diciendo que son apenas 12 años más o menos que se practican estas cirugías de Sí, mini más invasión. o menos tendrá unos 10 años que se realiza en México. Hay pocos cirujanos que realmente dominan todas las técnicas de mini invasión. Hay algunos cirujanos que se promueven como cirujanos de mini invasión, tal vez harán algún procedimiento como el endoscópico, pero no harán el tubular, o harán el tubular, pero no harán el endoscópico, o solamente el percutáneo. Entonces, realmente cirujanos que dominen todas las técnicas de mini invasión, habrá pocos. Te lo puedo contar, yo creo, con los dedos de la mano. Aquí en México. En México. Y dime una cosa que esto tiene que ver, es una pregunta meramente cultural. ¿De dónde viene esta tendencia del procedimiento de mínima invasión? ¿De qué país viene y dónde se realizan más este tipo de prácticas? Bueno, realmente la cuna de la mini invasión, podría decir, se dio en Estados Unidos. Uno de los grandes pioneros y que dio auge a esta cirugía de mini invasión es el doctor Richard Fessler, que está en Chicago. Otro sería el doctor Foley, que también fue como el inventor del sistema tubular, donde ahí se nota donde a la hora de introducir dilatadores tubulares progresivos para hacer el acceso quirúrgico, pues no lesionamos estos músculos, sino que dilatamos los músculos. Prácticamente ellos son, como llamarlo de alguna manera, los padres de la cirugía de mini invasión, entre otros muchos, definitivamente, que hay muchos más en esto, pero creo que viene más de los Estados Unidos. Y bueno, prácticamente pues somos vecinos de los Estados Unidos y adoptamos muchas también de sus técnicas, y mucho médico también se va a entrenar a Estados Unidos para adoptar estas técnicas de mini invasión, ya sea no solamente en el área de neurocirugía, en área de robótica, que ahora está con, mucho en auge la cirugía robótica, cirugía de mini invasión también de rodilla, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, y en alguno de nuestros programas aquí en Tu Médico TV estábamos platicando sobre esta mala percepción que luego tienen los pacientes sobre la cirugía, los miedos que le dan y esta popularidad a no operarse. Estoy escuchando por lo que me estás diciendo, regresando particularmente al tema de cirugía de mínima invasión, sobre las ventajas que tiene esta cirugía sobre otros procedimientos tradicionales o abiertos, y me estás diciendo que no solo es entonces el tiempo de la cirugía, el costo, sino también esta percepción del paciente sobre su propia cicatriz y sobre poder regresar a sus actividades rápidamente, ¿cierto? Sí, claro. Aquí el problema de la cirugía de columna es que socialmente es mal vista. Mucha gente va y te pregunta, doctor, me voy a quedar inválido, voy a salir en silla de ruedas con una cirugía. Sé que de algunos médicos incluso te podrían decir, si te opero y sales caminando, pues bueno, bendito sea Dios porque te fue bien, pero habitualmente este tipo de cirugía la gente la condenan antes del procedimiento que salga en silla de ruedas. Esto no es cierto. Ciertamente tiene que ver mucho con el entrenamiento, con la educación que tiene el cirujano de columna, para que te dé la confianza y no te dé ese tipo también de respuestas, ¿no? Que tal vez salgas en silla de ruedas. Ciertamente todo evento quirúrgico implican riesgos medidos, riesgos que se los harás a saber al paciente, pero yo pongo un ejemplo a los pacientes también, que el atravesarse la calle pues implica un riesgo de fallecer atropellado, y no por eso vamos a dejar de atravesar la calle. Si lo hacemos con precaución, al igual que los procedimientos quirúrgicos, y tenemos un entrenamiento y un bagaje realmente cultural y bastante pleno sobre lo que vamos a hacer, no tiene por qué haber riesgos, y si hay riesgos, se minimizan prácticamente estos riesgos. Digo, y está bien que ustedes como especialistas nos digan a nosotros, los pacientes, cuáles son los riesgos, cuáles son los alcances de la cirugía, porque si bien es cierto que uno quiere como paciente escuchar buenas noticias y una buena expectativa, pues también es cierto que quiere uno escuchar del especialista algo realista. Claro. Sí, ciertamente los riesgos dependerán en qué zona estemos tratando. No son los riesgos iguales para cirugías cervicales que para cirugía a nivel torácico o lumbar. Son riesgos particulares, específicos, diferentes. Y ciertamente pues hay que hablar con toda la verdad al paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen toda la vida con un dolor terrible, con una protrusión discal, por llamar algún ejemplo, que tienen años con esto, y a la hora que tú quieres ir a quitar, a hacer esa disquectomía, quitar ese disco, pero tiene muchos años, pues ese nervio también está por mucho tiempo dañado, y ciertamente la recuperación no va a ser tan dramática o tan drástica o tan rápido como le quieran llamar, que con una persona que se somete a un procedimiento de descompresión más rápidamente que otra que tardó años, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? El paciente sí, que no espere tampoco esa parte de respuestas. Esto es directamente proporcional al tiempo que el paciente duró
con su padecimiento. Entre más tiempo, más complicado va a ser su recuperación, que sí la va a haber, pero su recuperación será más tardía o más tórpida. Y justamente hablando de padecimientos, ¿qué padecimientos se pueden tratar con estos procedimientos de mínima invasión? Prácticamente se pueden tratar todos los padecimientos de la columna, desde una escoliosis hasta una protrusión discal o una hernia de disco, o lo que la gente le llama ciática. Prácticamente todo se puede tratar con los procedimientos de mínima invasión. Muy bien, vamos a hacer nuestra primer pausa, recordándoles a nuestros amigos que estamos platicando el día de hoy de cirugía de mínima invasión con el doctor Carlos Gutiérrez Partida. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Tu Médico TV, nuestro patrocinador Trimedical en Facebook y en Twitter también. Doctor, ¿qué promoción nos traes para el día de hoy para las personas que nos están viendo? 50% a las primeras personas que llamen en estos momentos. Muy bien. Pues para hacer válida esta promoción se tienen que comunicar con nosotros al 52 34 3600 o a nuestro WhatsApp 55 39 10 54 22. Hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos aquí en Tu Médico TV a través de Telefórmula. Tu Médico TV.